En los diálogos teológicos fundamentales, veremos las herejías que dañaban la identidad divina en la Iglesia y cómo Juan las refuta. He estado leyendo Primera de Juan y me sorprende que Juan sea tan fuerte al hablar de falsas doctrinas. Incluso usa palabras como anticristo. ¿Por qué tanta severidad? Porque para Juan la cristología no era un asunto secundario. Negar quién es Cristo destruye el evangelio completo. En las cartas juaninas, la identidad de Jesús está directamente conectada con la salvación, la ética y la vida de la Iglesia. Entonces, las herejías no eran solamente errores intelectuales. Exactamente. Juan entiende que una falsa doctrina eventualmente produce una falsa espiritualidad y una falsa práctica cristiana. Había falsas enseñanzas que negaban la humanidad de Cristo. Una de las cosas que más noté es que Juan insiste en que Jesucristo vino en carne. ¿Qué estaba pasando? Juan estaba enfrentando ideas que luego se desarrollarían más claramente en el docetismo y ciertas corrientes gnósticas. Estas enseñaban que Cristo solamente parecía ser humano. ¿Por qué consideraban la materia mala? ¿Sí? El pensamiento gnóstico despreciaba lo material y exaltaba únicamente lo espiritual. Entonces concluían: si Dios es puro espíritu, no puede tomar un cuerpo humano real. Pero Juan responde directamente a eso. Correcto. Mira cómo comienza Primera de Juan. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos. Juan está diciendo: Cristo fue real. Lo vimos, lo tocamos. Eso destruye completamente el docetismo. Totalmente. Además, Juan afirma: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y luego añade: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. ¿Por qué era tan grave negar la humanidad de Cristo? Pero alguien podría decir, bueno, ¿qué importa si Jesús solo parecía humano? Importa todo. Si Cristo no fue verdaderamente humano, entonces no pudo representar verdaderamente a la humanidad. O sea, la salvación colapsa. Exactamente. La soteriología depende de la cristología. Si Cristo no asumió humanidad real, entonces no sufrió realmente, no murió realmente, no derramó sangre realmente y no resucitó corporalmente. Entonces la cruz sería solamente una ilusión. Eso explica por qué Juan conecta continuamente la encarnación con la expiación. Sí, Juan entiende que solo un Cristo verdaderamente humano puede morir por seres humanos verdaderos. La filosofía o enseñanza herética que había hecho mucho daño en la iglesia cristiana fue la del gnosticismo. Entonces el gnosticismo no era solamente filosofía rara, era una amenaza pastoral. Muy pastoral, porque el gnosticismo producía dos extremos peligrosos. ¿Cuáles? Primero, elitismo espiritual. Los gnósticos creían poseer un conocimiento secreto superior. Segundo, indiferencia moral. Como consideraban el cuerpo irrelevante, pensaban que el comportamiento moral tampoco importaba mucho. Y eso explica por qué Juan insiste tanto en el amor y la obediencia. Exacto. Para Juan no puede separar doctrina y conducta. A Juan no solamente le interesaba que la iglesia sostuviera una buena doctrina cristológica, ortodoxa, sino que él muestra una ortopraxis cristiana, refutación ética. Eso me parece fascinante. Juan no solo refuta herejías intelectualmente, también éticamente. Muy cierto. Él dice:
El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Entonces la evidencia de una cristología correcta es el amor. Precisamente. Juan argumenta que quien niega la humanidad de Cristo termina deshumanizando también a otros. ¡Wow! Eso es profundo. Porque si Dios verdaderamente tomó humanidad, entonces la humanidad tiene dignidad. Negar la encarnación eventualmente destruye el amor al prójimo. El problema del pecado y la mala interpretación de la perfección cristiana. Hay otra tensión interesante. Juan dice que todos pecamos, pero también dice que quien practica pecado no es de Dios. Sí, y algunos interpretan eso erróneamente como perfeccionismo absoluto. Entonces, ¿qué quiere decir Juan? Juan distingue entre cometer actos de pecado y vivir practicando el pecado como estilo continuo de vida. El creyente verdadero todavía lucha con pecado, pero ya no vive cómodo en rebelión constante. Y la solución sigue siendo Cristo. Exactamente. Juan dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. La respuesta al pecado no es negar nuestra condición, sino acudir continuamente a Cristo. La relación entre verdad y amor. Algo que noto es que hoy algunas personas enfatizan solo doctrina y otras solo amor. Juan jamás separaría ambas cosas. ¿Cómo así? Para Juan, la verdad sin amor produce dureza, y el amor sin verdad produce engaño. Por eso insiste tanto en permanecer en Cristo, amar a los hermanos, obedecer los mandamientos y rechazar falsas doctrinas. Todo está conectado. Aplicación a la iglesia actual. ¿Crees que estas herejías siguen existiendo hoy? Sí, aunque con diferentes nombres. ¿Ejemplos? Cuando alguien presenta a Jesús solamente como energía espiritual, maestro moral, conciencia cósmica, símbolo psicológico o inspiración ética, pero niega su encarnación real, su muerte expiatoria y su resurrección corporal, está repitiendo errores antiguos. ¿Y también cuando la espiritualidad se separa de la obediencia? Definitivamente. Juan diría que una experiencia espiritual que no produce amor, santidad y obediencia no proviene verdaderamente de Dios. Conclusión.